Actualmente es el director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura. Es egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Conservación y Restauración de Monumentos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recibió en el año 2000 la medalla INA al Mérito Profesional Ignacio Marquina. Ha sido director del Museo Regional Michoacán en Morelia. Presidente fundador del Consejo de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundador de la Comisión Consultiva Externa de Monumentos Históricos Inmuebles del INA. Asimismo, se ha desempeñado como Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y director de Obras de Restauración, dependiente de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Participó en la realización de los expedientes técnicos, concursos, dirección y supervisión de las obras de conservación y restauración arquitectónicas del patrimonio cultural mexicano, entre las que destacan diversas obras como la restauración del retablo de los Reyes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el presbiterio del Santuario de Santa María de Guadalupe, Antigua Basílica de Guadalupe, la Casa del Apartado y el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Cedo el uso de la palabra a Raúl Delgado Lamas. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco cumplidamente a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Diputados del Estado de Nuevo León, anfitriona, de quienes recibí la invitación a participar en esta sexta reunión sobre el patrimonio cultural de México. Una reunión libre, plural, descentralizada sobre el tópico que hoy se inicia pues en Monterrey, esta industriosa perla del norte. Así de que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pueda emanar una ley de cultura que haga coordinar a las diversas esferas de los gobiernos municipales, estatales y federal, y se pueda trascender los espasmódicos trienios y sexenios. Se trata pues de contar con una ley, la nueva ley de cultura, que se genere ampliamente consensuada por la sociedad, sus representantes populares y los especialistas, y que ojalá todos deseamos pueda promulgarse el próximo 5 de febrero, aniversario del centenario de nuestra Carta Magna. Para normar el artículo 4 constitucional que consagra el derecho humano de los mexicanos al acceso a la cultura, a los bienes y a servicios que presta el Estado mexicano. Por lo que deberá propiciarse y procurar principalmente que las políticas públicas culturales del país estén debidamente armonizadas, coordinadas, articuladas y sintonizadas en una misma convergencia, en un mismo sentido y en el ámbito del más profundo respeto de las competencias que posee cada uno de los órdenes y esferas de gobierno, las municipales, las estatales y la federal. Ya el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado federal Santiago Taboada Cortina, anunció reciente y públicamente la instalación de un amplio y muy consistente Consejo Consultivo integrado por 33 instituciones universitarias, las Secretarías de Estado, comisiones nacionales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos, la del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y las presidencias de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, que acompañará, decantará y encauzará el contenido de las más amplias, plurales y diversas propuestas emitidas por creadores, artistas, intelectuales, especialistas, promotores culturales, personas e instituciones privadas y públicas que están concernidas en este interesantísimo tema. También quiero mencionar lo que ha expresado recientemente el secretario de Cultura, el licenciado Tobales de Teresa, quien ha dicho que el desarrollo de estos trabajos para la construcción de la nueva ley de cultura debe integrar plenamente los derechos, para integrar los derechos culturales humanos de los mexicanos en este nuevo instrumento jurídico, debe llevarse a cabo con 5 términos. 1. Con el respeto irrestricto a la libertad de expresión y a la libertad creativa. 2. Con una plural participación social
con reconocimiento pleno a la equidad y a la diversidad culturales. 3. La ampliación del acceso a los bienes y servicios culturales en el mayor ámbito de la pluralidad, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 4. Con el reconocimiento, valoración, preservación y protección de los múltiples patrimonios culturales nacionales, regionales y locales. Y 5. Con la certeza de que contamos en la cultura de nuestro país con un activo estratégico muy eficaz para las políticas del desarrollo nacional. Será pues en este marco que voy a intentar desenvolver algunas ideas y reflexiones sobre uno de los múltiples, muy singulares, complejos y frágiles y muy diversos patrimonios de México: el patrimonio cultural edificado, el urbano y el arquitectónico, tanto histórico como el artístico, como lo establece el artículo 73 de la Constitución, y lo caracteriza muy bien la Ley Federal de Monumentos. Una ley que desde luego es una sólida disposición normativa, yo diría un baluarte, que rige eficaz y eficientemente desde 1972 sobre este tipo de patrimonio. Norma que recogió en su tiempo los ecos y las esencias más decantados de disposiciones más antiguas que provienen de finales del siglo XVIII, del XIX y del recién ido siglo XX, lineamientos además nutridos originariamente de la propia experiencia nacional, de algunos principios de la Revolución Francesa, de las reformas napoleónicas y de la riquísima experiencia italiana. La perspectiva actual de la preservación, investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arquitectónicos, ya sea individualizados o de las zonas de monumentos como conjuntos urbanos que se constituyen por pequeñas localidades rurales y semiurbanas o hasta ciudades de considerables dimensiones, muchas de ellas capitales de entidades de la República, evolucionan como organismos vivos y que tienen un ininterrumpido, dilatado y palpitante desenvolvimiento en el mundo de la vida social, la economía, la política, la cultura y los intereses más diversos, legítimos y algunos de ellos ilegítimos. En nuestro país, como lo sabemos, y lo voy a decir muy rápidamente, contamos con en los más de 2 millones de kilómetros cuadrados de la superficie del país, donde habitamos más de 100 millones de mexicanos, con cerca de 20 millones de nuestros hermanos fuera del territorio, con 50 zonas de monumentos históricos declarados: la Ciudad de México, Aguascalientes, Álamos, Campeche, Coyoacán, Guanajuato, Hidalgo del Parral, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Mérida, Morelia, San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Tláhuac, Tlalpan, Veracruz, Xochimilco, Zacatecas, entre muchas otras, debidamente perimetradas, con polígonos y superficies bien definidos, con una lista pormenorizada de sus inmuebles relevantes culturalmente, con decretos federales suscritos por el titular del Ejecutivo Federal que las tutelan. Hay también aproximadamente 150,000 inmuebles históricos públicos y privados. Quiero decir que solamente alrededor de unos 20,000 son bienes nacionales, la mayor parte son de propiedad privada, que han sido determinados prospectivamente, pero que están protegidos con un seguro federal para su recuperación y restauro en casos de siniestros naturales, y el seguro que incluye inclusive protección por daños por actos vandálicos. Hay más de 2,000 municipios mexicanos de origen y de traza históricos, con numerosos inmuebles públicos y privados también con innegables valores culturales. Hay inmuebles notables, muy eminentes, como la casa de Luis Barragán en la Ciudad de México o el Hospicio Cabañas en Guadalajara, conjuntos especiales como el de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México y 10 ciudades mexicanas propuestas voluntariamente por nuestro país y que fueron todos ellos reconocidos, aceptados e inscritos por la UNESCO por medio de su Comité de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Y no voy a hablar, porque yo no soy experto en ello, de las incuantificables zonas arqueológicas que dan cuenta del único e irreemplazable testimonio de las huellas materiales
de las antiguas civilizaciones pobladoras originarias de Árido y Mesoamérica, y que constituyen los fundamentos del gran edificio social nacional contemporáneo constituido por México. Como ven, el tesoro de este legado, que además es frágil y fácilmente vulnerable, es enorme. Es un patrimonio indisolublemente asociado a nuestra identidad, a nuestros valores intangibles, a nuestro ser más profundo como mexicanos, y son las fehacientes constancias de lo que somos. En esos bienes culturales se cristaliza la memoria histórica de México, el arte académico y el arte popular, y entraña nuestras sabidurías ancestrales. En esas arquitecturas y en el urbanismo histórico queda congelada como música que da cuenta de la historia de todo tipo, la historia del arte, la historia de las herramientas, la historia de la tecnología, la historia de la construcción, la historia de las destrezas. Y ese patrimonio, debe reconocerse, es un significativo e importante activo económico para el desarrollo del país, porque contribuye a la riqueza nacional y forma parte ya importante del Producto Interno Bruto. A veces parece un tesoro incontrolado e inmanejable, pero no todos cumplimos con él, y no puede quedar al garete, ni ser pasto para la rapacidad, la codicia, la avaricia, la destrucción impune, la irracionalidad o la barbarie. El goce, el disfrute de los bienes y servicios que provee el Estado mexicano, la contemplación estética, el racional aprovechamiento utilitario, el poder compartir con propios y con extraños mediante una verdadera actividad turística cultural, no solo de nombre, la sorpresiva singularidad de estos nobles bienes culturales, nuestros pueblos típicos, ciudades virreinales y republicanas, los monumentos históricos y artísticos singulares, únicos e irreemplazables, acompañados de un envidiable entorno natural y muchas veces también arqueológico, debe quedar debidamente garantizado y asegurado para el futuro y el porvenir de las generaciones de mexicanos. Está ya consagrado como un derecho humano de los mexicanos, pero el desarrollo de estos bienes llenos de vitalidad deben contar con una adecuada inversión pública y privada, con una planeación regional y local en su materia económica, geográfica y territorial, de protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico, al paisaje, a las visuales, y en materia urbana y de construcción, que armonice y adecue las expresiones antiguas de la parte cultural con su parte contemporánea. La protección de los monumentos, declarados o no, con los nuevos desarrollos y con las construcciones contemporáneas, debe de hacerse sobre bases de creatividad, imaginación, pero también con la obligación de la sostenibilidad y la sustentabilidad, pero sobre todo con el respeto de lo antiguo y lo contemporáneo, considerando que son el activo económico para el desarrollo y el bienestar, y propiciando y procurando principalmente que las políticas públicas culturales del país estén coordinadas, articuladas y debidamente sintonizadas. Tenemos muchísimas disposiciones normativas en materia urbana, en materia de asentamientos urbanos, en materia del medio ambiente, en los términos de la inversión pública, de la inversión privada, en fin, de tal manera que tomemos en cuenta todas las diferentes disciplinas en materia de patrimonio cultural edificado, en la cuestión urbana, en la construcción, en la reglamentación de los anuncios, en el cuidado de todas las visuales y del paisaje, fortaleciendo y estrechando pues la coordinación y la cooperación entre todos, como lo señalé desde el inicio de esta intervención, y logremos de este modo alcanzar en el corto y en el mediano tiempo los nobles objetivos
que se pretenden en la Ley de Cultura y que la nueva Secretaría de Cultura pueda cumplir con su misión y las funciones que le fueron mandatadas con las reformas de la Administración Pública Federal del pasado 17 de diciembre de 2015. Es derecho, pues, de todos los mexicanos de apreciar, conocer, disfrutar, gozar y de aprovechar de manera creciente y cada vez más ampliada los servicios y los bienes culturales que le brinda el Estado mexicano, y de manera civilizada y respetuosamente todo su patrimonio cultural, que es el patrimonio de todos, pero también es una obligación y es un compromiso de todos los mexicanos con sus tres órdenes de gobierno: su defensa, protección, salvaguarda, investigación y la más amplia difusión de ese patrimonio y los valores que conlleva para el desarrollo, el beneficio y el bienestar de los mexicanos. La nueva Ley de Cultura nos debe convocar y nos debe obligar a articularnos, coordinarnos en los ámbitos ya señalados de una manera concurrente, con todas las convergencias posibles en torno a ese noble fin, a todos los mexicanos. Muchas gracias.